Muy buenas noches, bienvenidos un día más a nuestro programa En Clave Condado. Ya sabéis que es un espacio que Condavisión pone a disposición de la actualidad más inmediata y que tratamos temas que no solo tienen que ver con la comarca del Condado, que también, sino también y por supuesto con toda la provincia de Huelva. Hoy vamos a hacer un balance importante y vamos a tratar temas en los que la provincia de Huelva está demandando una importante atención, no solo de la Junta de Andalucía, sino también del Gobierno central. Para poder hablar un poco de todos estos temas de máxima actualidad, hoy nos acompaña Manuel Andrés González, presidente del Partido Popular de Huelva. Muy buenas noches. Buenas noches. Presidente, vamos a hablar de temas muy importantes que se ciñen a la comarca del Condado, pero también y por supuesto a la provincia de Huelva. Y uno de ellos, sin lugar a duda, es el tercer carril Almonte-El Rocío. ¿Qué está pasando? ¿En qué situación nos encontramos? ¿Cuál es la previsión que hay a corto y mediano plazo? Pues como usted bien dice, concretamente este tercer carril entre Almonte y El Rocío no solo afecta a la provincia de Huelva, sino a muchas provincias de España, muchas personas que vienen afortunadamente a nuestra tierra a visitar El Rocío, a visitar Matalascaña, a visitar Doñana. Por tanto, era una demanda histórica de los ciudadanos, de los vecinos, no solo de Almonte, sino de toda la comarca del condado onubense y también incluso del Aljarafe sevillano. Yo recuerdo alguna firma de un documento con compañeros y compañeras del Aljarafe, de la provincia de Sevilla y del Aljarafe sevillano, reivindicando cuando gobernaba el PSOE la ejecución de este tercer carril. Pues como está ocurriendo en la provincia de Huelva desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta de Andalucía. Otros prometían y no hacían, y Juanma Moreno sin promesas, sin compromiso, ejecuta y hace obras. Y ya está bastante avanzado ese tercer carril y va a ser una realidad ese tercer carril entre Almonte y El Rocío. Se hace fundamentalmente pues para evitar accidentes de tráfico, para una circulación más segura. Estamos hablando de una vía con mucha circulación por muchos motivos, como decía antes, por cuestiones turísticas, Matalascaña, El Rocío, Doñana, pero también por cuestiones económicas agrícolas. Estamos hablando de una carretera en la que en su entorno hay muchas fincas agrícolas donde, sobre todo en épocas de campaña agrícola, se desplazan o circulan a través de ella muchísimos trabajadores para acudir a trabajar a su finca. Por tanto, una carretera donde históricamente se ha computado muchísimos accidentes de tráfico y esperemos que a raíz de esta ejecución de esta obra se palíe en la medida de las posibilidades esos accidentes. ¿Cómo está en este momento ese proyecto? Pues está en fase de adjudicación precisamente el proyecto. Hace algunas semanas la propia consejera de Fomento, Rocío Díaz, anunciaba que se habían presentado bastantes empresas al concurso público para la ejecución de la misma y estamos en fase de valoración de los proyectos presentados, de las empresas que se han presentado al concurso, para que una vez que se adjudique el proyecto pues puedan comenzar las obras de la misma. Además, otro de los temas más importantes que tienen mucho que ver con la comarca del Condado, porque al final es un tema que nos hace sangrar, ¿no? Y escuece, y siempre lo tenemos precisamente en nuestra máxima actualidad. Usted hoy ha tenido una rueda de prensa en pleno corazón de Doñana, hablando de las acciones enfocadas en materia doñana que ha tenido que ver la Junta de Andalucía. Y hemos hablado de dos temas fundamentales: la adquisición de dos fincas muy importantes. Por un lado, Veda La Palma, y por otro lado, otra de las fincas también, que si no me equivoco es Tierras Bajas, si no me corrige. ¿Es un tema importante para Doñana la adquisición de esta finca? Vital, y para el medio ambiente de la provincia de Huelva. Juanma Moreno, cuando llegó a la presidencia de la Junta de Andalucía, ya por el año 2018, se comprometió a llevar a cabo una revolución verde en Andalucía y muy concretamente en la provincia de Huelva. Y como decía antes, con el tercer carril, por lo mismo, dicho y hecho. Juanma Moreno no es hombre de promesas, no es hombre de compromiso, es hombre de hechos, de hacer cosas, y aquí lo está demostrando una vez más. El pasado año la Junta de Andalucía compraba la finca Veda La Palma, una finca de 7.600 hectáreas del preparque que con la adquisición por parte de la Junta de Andalucía se incorporaba al Parque Nacional de Doñana. Pero este año, hace una semana, el presidente de todos los andaluces, Juanma Moreno, anunciaba también la adquisición por parte de la Junta de Andalucía de otra finca que también se incorpora a Doñana, una finca colindante con Veda La Palma y con el río Guadalquivir, que es la finca Tierras Bajas, con una extensión de 1.134 hectáreas. Por tanto, la suma de las dos fincas, de Veda La Palma y de Tierra Baja, pues supone que se va a incrementar al Parque Natural de Doñana en torno a 8.700 hectáreas más. ¿Qué significa la adquisición de Tierras Bajas? Pues significa preservar Doñana, significa
cuidar, mimar y potenciar una joya natural que tenemos en nuestra provincia, en la provincia de Huelva. En esta finca existe un humedal por el que se frecuenta en torno a 300.000 aves todos los años. Por tanto, lo que hace Juanma Moreno es mantener vivo este humedal con la adquisición de esta finca. En definitiva, Juanma Moreno lo que pretende y lo que trabaja diariamente es para preservar la joya natural que tenemos en Huelva, Doñana, que es una envidia a nivel mundial contra el cambio climático y contra la sequía que estamos atravesando en los últimos tiempos. Se habla mucho de Doñana, está muy en la actualidad. Ahora mismo, ¿cómo se encuentran todas las acciones enfocadas a Doñana? Es verdad que los fondos destinados a diferentes municipios que tienen que ver con el entorno de Doñana, cada municipio, incluso sabemos que hay municipios del condado que lo están destinando precisamente a elementos culturales y turísticos para seguir hablando de municipios que conforman Doñana totalmente desarrollados. Actualmente, ¿cómo se encuentra Doñana? Pues muy bien, Juanma Moreno lo tiene muy claro, que en esta provincia, que es una provincia eminentemente agrícola, tiene que convivir perfectamente el desarrollo, el progreso y el futuro de la provincia con la sostenibilidad, el medio ambiente y la protección sin ningún tipo de fisura de Doñana. Y eso es lo que está intentando hacer Juanma Moreno. De ahí ese acuerdo que se firmó hace más de un año y medio con la entonces ministra de Transición Ecológica y que la Junta de Andalucía está llevando a efecto. Yo espero y deseo que cuanto antes, porque están pendientes de lo más importante, que es que salga la resolución para que los agricultores afectados por el plan de la Cola Norte puedan acogerse a las ayudas. Por tanto, yo espero y deseo que cuanto antes el Ministerio, que es el que tiene que elaborar, redactar y publicar esa norma, pues lo haga cuanto antes para que así también la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Huelva, que también va a colaborar económicamente con estas ayudas, puedan hacer lo mismo. Y que de una vez por todas, estos agricultores que tanto han sufrido, tanto ellos como su familia durante tantos años, como consecuencia de la negligencia, y digo bien de la negligencia de los anteriores gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía, con la entrada en vigor de ese plan de la Cola Norte, puedan descansar tranquilamente y su familia pueda descansar tranquilamente. Insisto, espero y deseo que cuanto antes salga esta resolución y que sea evidentemente conforme a lo comprometido con todos los agricultores. Es otro de los temas pendientes para esta entrevista, el trasvase del condado, el tema del agua, que sigue preocupando a toda la comarca. ¿En qué situación actualmente nos encontramos? Y sobre todo, ¿cómo mira al futuro, cómo mira los próximos meses, los próximos años, la agricultura de esta comarca? Pues mire usted, el trasvase del condado está en un cajón encerrado, en un cajón del ministerio, de uno de los ministerios de Pedro Sánchez y de María Jesús Montero. Yo recuerdo que hay que remontarse al año 2018, en el que yo, como portavoz del Parlamento de Andalucía en materia agrícola hídrica del Partido Popular, acudía hasta Madrid, al Congreso de Diputados, para defender esa ley del trasvase, una ley del trasvase a la que dijimos sí la mayoría de los grupos políticos, por tanto está aprobada desde el año 2018, pero para que se lleve a efecto esa ley, el Gobierno de España tiene que cumplir con lo que dice la ley. Y lo que dice la ley es que hay que hacer una serie de obras importantísimas para que pueda llegar el agua desde la demarcación del Tinto y el Piedra a la demarcación del Guadalquivir y así producirse ese trasvase de agua. Pero como digo, desde el año 2018, y ya ha llovido, desde entonces para acá, nunca mejor dicho, esa ley, ese documento se encuentra en un cajón de los despachos de los ministros de Pedro Sánchez y de María Jesús Montero. Por tanto, no han hecho absolutamente nada. Una de las obras comprometidas para que se lleve a cabo el trasvase del condado es el desdoble del túnel de San Silvestre. Pues yo no sé cuántas fechas ha dado ya por parte del Ministerio de Transición Ecológica y lo cierto y verdad que todavía, después de 7 años, no hay ni una sola máquina trabajando para la ejecución del desdoble del túnel de San Silvestre. Por tanto, a lo que nos tienen acostumbrados los socialistas cuando gobiernan, a prometer, pero cuando llega la verdad
de ejecutar las obras, pues no las hacen. Esa es la realidad del gobierno de Pedro Sánchez y de María Jesús Montero, que le da continuamente la espalda a esta provincia en todos los aspectos, pero sobre todo en materia agrícola y en materia hídrica. ¿Cree que sigue siendo Huelva una de las provincias olvidadas para el gobierno central, teniendo en cuenta que hay una demanda sobre la mesa en diferentes temas, no solo en el tema del agua, sino también en el tema de accesibilidad, conectividad y cercanía? Hablamos de la alta velocidad, pero también hablamos de la A49, no solo de ese tercer carril, sino también del estado actualmente que presenta la autopista, esos socavones ocasionados por la lluvia. Finalmente, ¿qué pasa con Huelva o qué cree que pasa con Huelva? Usted lo ha dicho perfectamente, es la gran olvidada por parte del gobierno socialista de Pedro Sánchez y de María Jesús Montero. Yo estoy harto de retar a los dirigentes políticos del Partido Socialista de la provincia de Huelva para que me diga una sola obra importante de infraestructura que haya hecho el gobierno de Pedro Sánchez desde que Sánchez y Montero son uno presidente y la otra ministra del gobierno de España. Ninguna. Absolutamente ninguna obra importante han hecho en la provincia de Huelva, mientras que el Partido Popular lo que pretende es conectar a esta provincia, el PSOE lo que quiere es desconectar a esta provincia del resto de España. Usted lo ha dicho, los socavones de la A49, ¿cuántas veces hemos denunciado desde el Partido Popular de Huelva, nuestros diputados, nuestras diputadas en el Congreso, nuestros senadores en el Senado, el estado tercermundista en el que se encuentra esa carretera, con auténticos socavones? Pero lo mismo podemos decir de la variante o del tercer carril también, del desdoble de la Nacional 435, que el ministro de Transporte, Óscar Puente, vino a Huelva para anunciar el entierro de esa obra importante también para vertebrar Huelva con el norte de la provincia y conectarla con Extremadura y con Badajoz. Pero lo mismo podemos decir de la alta velocidad. Sí, efectivamente, vino el ministro a decir una fecha. Yo no me lo creo. Ocurre igual que con el desdoble del túnel de San Silvestre. Hasta que yo no vea las máquinas trabajando no diré que es una realidad. De hecho, la semana pasada veíamos un anuncio por parte de un ayuntamiento de Sevilla que iba a la Audiencia Nacional para recurrir el proyecto del trazado de la vía del AVE desde Sevilla a Huelva. E insisto, desde el Partido Popular no nos conformamos con eso. Queremos conectarnos con el alcalde portugués para que la sinergia que produce Huelva y Portugal puedan sumar. Como decía antes, una reclamación, una demanda que pretende poner un ayuntamiento curioso del Partido Socialista ante la Audiencia Nacional. A mí eso me huele regular, a mí eso me huele a Sambusquina. Normalmente cuando un ayuntamiento no está de acuerdo con un trazado que hace un ministerio, lo normal es pedir cita con ese ministerio para llegar a un acuerdo, sin tener que ir a los tribunales. A mí me extraña que un gobierno, un ayuntamiento del Partido Socialista se quiera meter en un contencioso con un gobierno del Partido Socialista sin hablar previamente. A mí eso me huele que posiblemente haya connivencia entre ese ayuntamiento y el propio ministerio para dar una patada para adelante al proyecto. Porque, insisto, primero, la vía del diálogo. Vamos a hablar con el ministerio para intentar variar el trazado. Segundo, vamos a hacer uso del procedimiento administrativo. Vamos a presentar alegaciones, pero no directamente irnos a los tribunales para eternalizar este proyecto. Por tanto, a mí me huele regular que un ayuntamiento del PSOE haya recurrido este trazado cuando es tan fácil coger el teléfono, pedir cita con el ministro, irse a Madrid y hablar con el ministro para intentar cambiar el trazado. Hablando de un mismo partido político y de esos encuentros que parece que no terminan de funcionar, ¿cómo cree que se dibuja el futuro para el Partido Socialista con unas elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina? Pues mal, yo diría que muy mal. Es decir, aquí contraponemos las dos caras de la moneda. Contraponemos a un presidente de la Junta de Andalucía, a Juanma Moreno, que está todos los días pendiente de esta provincia y todos los días dando buenas noticias a esta provincia. No promesas que después no se cumplen, no titulares de prensa que después no se ejecutan, sino acciones concretas. Desde el Partido Popular, todos los días, toda la semana, anunciamos acciones concretas, obras concretas que hace el gobierno de Juanma Moreno en esta provincia. Lo mismo que hace su propio gobierno, el gobierno de Juanma Moreno. No podemos decir lo mismo de María Jesús Montero. Mire usted, María Jesús Montero, no hay que olvidar que fue consejera de Salud del gobierno
socialista en la Junta de Andalucía. Fue la que arruinó la sanidad pública en nuestra comunidad autónoma y en nuestra provincia. No olvidemos que María Jesús Montero fue consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía. Era la ministra del impuesto de sucesiones y donaciones. Tuvo que venir un gobierno del Partido Popular de Andalucía liderado por Juanma Moreno para derogar ese impuesto de sucesiones y donaciones. Que por cierto, hay que decir que María Jesús Montero, como ministra de Hacienda, quiso, una vez que Juanma Moreno enterró el impuesto de sucesiones y donaciones, quiso desde el Ministerio volver a revitalizar ese impuesto. Ese impuesto que era la ruina de muchas familias, que era enterrar el patrimonio que muchas familias había conseguido gracias al esfuerzo, al sudor y al trabajo de sus padres y de sus antepasados. Y María Jesús Montero es la ministra del Gobierno de España, del Gobierno de Sánchez, que está maltratando diariamente a Andalucía económicamente hablando, en beneficio de otras comunidades autónomas como es Cataluña y el País Vasco. Por tanto, no me cabe la menor duda que los andaluces, cuando llegue ese momento de las elecciones autonómicas, lo van a tener muy claro y van a seguir apostando por un hombre serio, por un hombre moderado, por un hombre de diálogo, un hombre con la mano siempre tendida y un hombre que es el que más obras ha hecho en la provincia de Huelva en la historia de nuestra democracia. Otro tema que ha saltado a la actualidad en las últimas horas ha sido la nueva tasa de residuos que ha impuesto el gobierno de Sánchez. ¿Opinión que merece al respecto? Pues eso es lo único que hace Sánchez y María Jesús Montero por la provincia de Huelva, castigarnos con impuestos. Ahora se inventa una nueva tasa, la tasa de residuos, que la vamos a tener que pagar todos los onubenses. En vez de eximir de impuestos, como hace Juanma Moreno, reduciendo el IRPF, quitando el impuesto de sucesiones y donaciones, la señora Montero hace todo lo contrario. Poner una nueva tasa que va a gravar a toda la familia, a todas absolutamente sin distinción, tengan más o tengan menos, puedan más o puedan menos, porque eso repercute a todas las familias de Huelva, porque va una tasa que va a ir metida en el recibo de la basura. Por tanto, en un momento crítico económicamente para todos, Sánchez y Montero solo se acuerdan de Huelva para poner nuevos impuestos. Ya desde el Partido Popular de Huelva, concretamente desde la Diputación Provincial de Huelva, se presentó una moción que se debatió pidiéndole a Pedro Sánchez la eliminación de esta nueva tasa. Bueno, pues presidenta del Partido Popular de Huelva, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista, a hablar de temas de actualidad y también dar esa visión que tiene el Partido Popular. Muchas gracias. Muchas gracias, como siempre, a vosotros, a Condavisión, por la oportunidad que me dan de poder dirigirme a todos vuestros telespectadores. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Nosotros cerramos este programa, volvemos la próxima semana, el próximo día, con mucha más actualidad y lo hacemos como siempre desde la televisión líder de la comarca del Condado. Gracias por estar ahí.